Hoy quiero aclarar uno de los misterios más extendidos del fandom y de la mitología que hay alrededor de la historia de Shingeki no Kyojin. El rumor de que Isayama cambió el final debido a la popularidad del anime, sobre su comentario de que quería un final trágico al estilo de la película The Mist, La Niebla, la película con posiblemente el final más impactante en la historia del cine. Esto lo hago porque muchas veces lo intentan usar de prueba para querer criticar el final y decir que es malo, porque no es el original que planeaba Isayama y cosas así. Por eso se ponen tan intensos con sus fanfictions, intentan decir que encontraron la aguja en el pajar, pero la verdad es que están apuntándole al arco iris con sus ideas. Pues lo cierto es que están creyendo una verdad a medias, y hay 2 entrevistas donde queda perfectamente claro a lo que Isayama realmente se refería en cuanto a un final estilo La Niebla, y no esas pajas mentales en las que algunos creen. Este video es una explicación muy importante y en la que me voy a extender para no dejar ninguna duda. Hablaré con detalles del final del manga, así que... alerta de spoilers del final del manga. Primero, para quienes no lo conozcan, un resumen muy rápido para entrar en contexto. Aunque si quieren ver la película, recomiendo pausar el video, verla y regresar, porque hablaré de ella en todo momento. The Mist, La Niebla, es una adaptación escrita y dirigida por Frank Darabont, basado en la novela corta de Stephen King. Una película clase B donde una niebla comienza a cubrir de repente un pueblo, y nuestros protagonistas terminan encerrados en un supermercado. Un hombre junto a su hijo. Con el tiempo, ven cómo hay monstruos en la niebla, pelean contra algunos, descubren que todo es culpa de un experimento militar que abrió un portal a otro universo, y trajo esas cosas a nuestro plano. Una loca religiosa radicaliza a las personas del supermercado, y busca sacrificar al hijo de nuestro protagonista, sacándolo hacia la niebla. Pero el grupo que formó el protagonista lo defiende, le meten un plomazo a la loca y escapan en una camioneta. Una vez afuera, buscan ir lo más lejos posible de la dirección de donde llegó la niebla, intentando salir de ella. En el camino ven un monstruo gigante que incluso provoca que todo el suelo tiemble y retumbe, así perdiendo toda esperanza. Aquí viene la parte en la que todos se enfocan y creen que es en la que Isayama se inspiró, lo que es un error. Se les acaba la gasolina y ante la pérdida de esperanza y opciones, en medio de la niebla, toma un revólver. Solo hay 4 balas y son 5 personas. 2 viejos, una mujer, nuestro protagonista y su hijo. Todos aceptan ese destino. Hay 4 disparos y gritos. Aceptando su destino, nuestro protagonista sale, esperando el ataque de los monstruos para acabar con su sufrimiento, y en ese momento, escuchando sonidos de lo que creían eran monstruos yendo hacia él. Es el ejército, tanques, helicópteros, sobrevivientes, soldados. La salvación estaba a 5 minutos de llegar, y él acababa de terminar con la vida de su propio hijo. Al final grita en completa desesperación y desolación, un destino que ya parece mucho peor que la muerte. Oye, estoy confundido. ¿Es un final triste o un final feliz? Es un final y basta. Este es posiblemente el final más impactante que he visto en mi vida. La película en sí no es la gran cosa, pero Dios, este final es una locura total. Isayama ha recalcado que usa el mismo estilo que Tarantino, de usar elementos que le impactaron en otras obras para su propia historia. Y aquí es momento de aclarar a qué se refería Isayama con su comentario sobre la película de La Niebla. Hay 2 entrevistas claves para aclarar esto. Primero, su comentario viene de una entrevista para Widescreen, pero ese sitio ha cambiado por completo, y desde hace años que la entrevista ni siquiera es accesible, ni hay imágenes de ella. Únicamente muchas notas citan lo que una nota de Crunchyroll muy mala y vaga remarcó en aquel momento. Así que buscando por todos lados, en Reddit encontré el fragmento transcrito, así que solo queda confiar en una traducción de hace 10 años de alguien de Reddit, y dice así: Diciembre 2013, entrevistador. El final. Has dicho públicamente que tienes un final específico para Shingeki previsto desde el principio. ¿Estás dudando con respecto a eso? La trama está bastante suelta, se han agregado nuevos elementos y algunos personajes han cobrado vida de una manera realmente inesperada. ¿Entonces la historia cobró vida por sí sola y ahora puede tener un final diferente al que habías planeado desde el principio? Correcto. Eso es un gran cambio. Leí todas sus entrevistas hasta la fecha y llegué a pensar que tenía planeado un mega final increíblemente traumático. Estoy perdido con respecto a eso. Al principio iba a ser un final traumático, como en la película The Mist, donde todos mueren. Quería hacer algo así. Mirando a todos los fanáticos que han venido a apoyar Shingeki a través del anime, hacer algo criminal como eso para ellos simplemente no es algo que pueda hacer, así que realmente no puedo pensar que eso era lo que realmente quería en primer lugar. Oh,
Estoy realmente perdido, ¿no? Todo este texto es la legendaria información de la que todos se agarran para criticar que el final fue cambiado. Es más, casi nadie hace referencia a las palabras que dijo en la entrevista, solo encuentran la nota de Crunchyroll y copian y pegan lo que dicen. Y eso que ni siquiera tiene algo de sus palabras. ¿Qué es lo que pasa? Como toda la vida le han insistido en esto, él lleva literalmente todos estos años confirmando y confirmando que siguió el final que pensó desde el principio. Entrevista en diciembre del 2014 para Brutus Magazine. Literalmente un año después, le preguntan: he leído que empezaste Shingeki no Kyojin con el final ya decidido. Parecía que mi editor no iba a dejar que la serie comenzara a ser publicada a menos que tuviera un final en mente. Agosto del 2016, el guidebook llamado Respuestas. Voy con el final que decidí al comienzo de la serialización del manga y hasta ahora va bien. Otra entrevista en agosto del 2016 para MMA Magazine, su segundo gran amor de Isayama. Hasta hace poco solía tomar la postura de crear un final oscuro. Antes, deseaba poder sorprender a aquellos que han estado siguiendo el manga, y todo lo que pensé fue en traicionarlos de alguna manera, a los lectores que estaban entusiasmados con el trabajo. Pero ahora, a medida que envejezco un poco, mi forma de pensar ha cambiado. Todavía no estoy seguro de cómo terminará el manga. Un poco confuso, ¿no? Pues no lo creo. Si siguen el canal, las entrevistas que he traído de Isayama y las explicaciones y análisis que he dado, seguramente ven todo de una manera súper clara. Si ya captaron a dónde va todo esto, en este momento vayan a presumir en los comentarios. Para los que todavía no, vamos a la más importante. Entrevista para la Besatsu Shonen Magazine, agosto del 2017, la revista donde se publica Shingeki no Kyojin. Si el arco de Marley está progresando como lo habías visualizado originalmente, entonces el final de toda la historia... Aunque estoy progresando hacia el final que se había establecido antes, mi enfoque hacia el final en sí ha cambiado con respecto a los planes originales, porque ahora me siento responsable con el lector. Originalmente quería ilustrar algo similar a la película de Mist. Desde la perspectiva de los personajes principales de esa película, es difícil decir que tienen un final feliz. ¿El final original de Shingeki no Kyojin iba originalmente en esa dirección? A la mitad de la película, la historia de The Mist está en el nivel típico de una película de clase B, pero al final, utilizó las creencias profundas e intrínsecas del personaje principal sobre lo que es correcto para corromper al personaje principal, llevándolo a actuar de manera contraria. Lo que la audiencia creía que era correcto también se invierte. Al principio, pasé un tiempo analizando cómo imitar ese estilo para Shingeki no Kyojin. Cuando dices al principio, ¿te refieres a...? Al principio exploré emular The Mist, pero ahora se podría decir que me muevo en una dirección más pacífica, similar a Guardians of the Galaxy. No estoy hablando de si Shingeki no Kyojin tendrá un final bueno o malo, solo hablo de mi propia actitud como creador, así como de la diferencia en mis métodos para asegurar que los lectores disfruten de la serie. Es momento de explicar cosas, porque muchas cosas estaban pasando al mismo tiempo en aquel diciembre del 2023. Isayama está referenciando The Mist en el ámbito del viaje de los protagonistas, no en literalmente el final de los acontecimientos. En las entrevistas recientes, él lo ha dicho, que el comentario que más lo marcó fue en su blog, el sujeto que comentó que dejaría de leer el trabajo de un autor si éste cambiaba su historia en base a las críticas de las personas. También que el final es el mismo que decidió desde el principio. ¿Qué es lo que cambió? Su enfoque como persona. Él ya ha comentado que el arco de Marley tiene otra perspectiva no solo narrativamente, sino que él se había casado en ese tiempo y ahora veía la vida de manera diferente, las responsabilidades, y eso también lo remarca, la responsabilidad con el lector. ¿Y eso en qué terminó? La declaración de guerra, ese momento increíblemente épico. Esa es la madurez de la historia y la vida de Isayama, así como incluyó cosas que aprendió de Breaking Bad y Game of Thrones. Esas son las cosas que hicieron cambiar la historia. Él ha dicho varias veces, personajes como Gabi o Floch evolucionaron de manera diferente a lo que esperaba, tomaron vida y se desarrollaron para tomar más relevancia e impacto en la historia. Y miren qué momentazos nos dieron, y qué evoluciones tan bestialmente buenas. Uno, un radical patriota, y Gabi, alguien que perdió su adoctrinamiento. Pero aquí, The Mist es el reflejo directamente de Eren. ¿Cuál es el punto del final estilo The Mist? Las ideas que Isayama sacó sobre el protagonista, corromperlo, hacerlo hacer cosas que no desea, cosas contrarias a lo que quiere, pero que son necesarias. En la película, cuando la loca religiosa quería sacrificar al niño y el gordito termina con ella, el protagonista lo primero que hace es dar las gracias.
aunque él nunca quiso que se usara la violencia, pero era necesario. El gordito se quería sentir mal, pero él lo corrige para que siguiera centrado, dándole las gracias de nuevo y diciéndole que era lo correcto hacer. ¿Qué es lo que pasa? Eren tampoco quería hacer el retumbar, tampoco quería sacrificar a nadie, pero era algo necesario. ¿Qué es el final de The Mist? Todos mueren. ¿Qué pasó con el 80% del mundo y un montón de personajes que queríamos? Murieron. ¿Cómo? Con Eren controlando los titanes, una contradicción sobre lo que antes quería el personaje. La maldición y los seres que tanto odiaba los convirtió en su arma, en el ejecutor de sus deseos para poder cumplir sus metas. El monstruo gigante que ven y les quita toda esperanza, el titán del juicio final, y su increíblemente desproporcionado tamaño para infundir el miedo en cualquiera que lo viera y así quitarles toda esperanza. La inspiración y los detalles están en todos lados. ¿Qué es lo que cambió? El enfoque de cómo contarlo. Por algo hice el video del audio final. No solo era contar esa historia, era muy importante porque mostraba la diferencia de enfoque en cómo dos estudios manejaron ese momento en particular. Isayama trabajó ese momento, con Wit de otra manera, la desesperación total, contra algo más épico y dinámico, más esperanzador, guerreros que buscan defender sus creencias y hacer lo correcto. ¿Qué enfoque tomó? Guardianes de la Galaxia. Esas son las claves que ve el artista al momento de hacer su obra, así se aplican las inspiraciones. No es un copiar y pegar, no es solo decir, voy a hacer que todos se mueran sin cumplir propósito alguno y ya. ¿Qué hablamos sobre el propósito en el video sobre que no todo debe ser una obra maestra? Para dejarlo en claro, vuelvo a poner qué es el propósito con el agente Smith. Como sabemos, sin propósitos no existiríamos. Propósito fue lo que nos creó, propósito lo que nos conecta, propósito lo que nos impulsa, lo que nos guía, lo que nos controla. Es el propósito lo que define, propósito lo que nos une. Los personajes en The Mist, claro que pueden morir así, porque no los llevas trabajando 10 años con trasfondos, filosofías, mensajes, historias, motivaciones. Su propósito es lo que hace que nos importen, que Levi peleara para darle significado a las muertes de sus compañeros, que Connie encontrara una forma de salvar a su madre, que Mikasa de alguna forma recuperara a su familia y al final lo hace, dándose cuenta que todo lo que hizo Eren fue para protegerla. Para mí es una ofensa decir que el final fue apresurado, una falta de comprensión lectora. El final de Shingeki no es la batalla del cielo y la tierra, no es la conversación con Armin y el sueño de Eren con Mikasa. El final de Shingeki no Kyojin es todo momento en el que Eren abre la boca después del time skip, cuando comenzamos el arco de Marley. Desde que Eren hace su declaración de intenciones, él dejó en claro siempre que lo hacía para salvar a sus amigos y su propia ambición, con el momento de libertad. Son 2 capítulos juntos que dejan en claro todo. La gente buscaba un epílogo, pues qué mal. De eso no va Shingeki no Kyojin. Mostrar quién se queda con quién no calce ningún mensaje o filosofía que se trabajó en toda la obra. En esa misma entrevista de la Besatsu en el 2017, hace 2 aclaraciones más sobre el final, usando 2 obras como referencia, This Corner of the World y Hime Anole, de Furuya Minoru, donde ambas sirven para forjar una idea. Las obras no te contestan si la guerra es algo bueno, sino que en el día a día, al vivir ciertos escenarios, te pueden empujar a apoyar la idea de luchar. No te dicen explícitamente, el racismo es malo, pero te forjan la idea de no discriminar a la otra persona. ¿Qué es lo que pasó con Eren? Crearon un monstruo dispuesto a hacer todo lo que fuese necesario con tal de defender lo que quería. Todo en base en esa idea. Se pierde el dilema de si es bueno o malo. El luchar es algo necesario. Es como cuando la guerra llega a un país. Los habitantes no se ponen a discutir si es buena o mala la intención de los atacantes. Solo queda luchar y defender lo que quieres, con los medios que sean necesarios. Así como el gordito disparándole a la loca, así como Eren aplastando el mundo. Comentaba que diciembre del 2013 es una fecha donde pasaban muchas cosas por varios motivos. En aquel entonces se le preguntaba a Isayama mucho sobre el final, aunque no tuviese sentido preguntar tanto, si la historia apenas comenzaba, porque hubo un gran revuelo sobre que el final de Shingeki se había filtrado. Tan ridículo como suena, en 2013 ya decían esas cosas. Por eso le preguntaban tanto por el final, y yo creo firmemente que Isayama quería distraer a la gente de ese revuelo. ¿Por qué? Porque la gente iba en la dirección correcta. ¿Por qué? Porque la supuesta filtración del final de Shingeki no Kyojin lo estaban sacando de algo que se publicó casi en ese mismo momento. Lost Girls, Perdida en un mundo cruel, fue publicado en septiembre del 2013, y Lost Girls de Mikasa
¿Qué idea le metió a todos en la mente? Que la muerte de Eren era inevitable. Y yo sigo diciendo y arriesgándome con mi teoría. Me jugaría un brazo en mi suposición de que Lost Girls de mi casa lo escribió Isayama y para encubrir huellas usó ghostwriting, para que la novela no llevase su nombre y así no se tomara tan en serio las suposiciones que hay en la historia. Parece la tormenta perfecta, ¿no? Porque ¿qué otro autor andaría diciendo la idea exacta de su final, a muchos años de buscar concluirla, especialmente alguien como Isayama? ¿Cuál sería el punto de decir tan temprano que al final todos mueren? ¿En serio creen que un artista saldría a decir algo así en su momento de mayor gloria? Claro que pudo haber flaqueado en su respuesta, tal vez dudar, pero seguramente ese comentario que lo marcó toda su vida, de no cambiar algo en base a las críticas de la gente, debió ser en ese mismo momento por el revuelo que causó su respuesta en la entrevista. Él simplemente maduró como persona y estaba puliendo el enfoque que deseaba tomar cada momento de la historia, y todo el tiempo repitió lo mismo. El final es exactamente el mismo que planeó desde el principio. ¿Cuáles son las diferencias que se crearon? Pues lo que siempre comenta, que le gustó el trabajo de Yuki Kaji con Eren tanto, que hizo que le mostrara todavía más potencial del personaje para desarrollarlo. El asunto de Gabi y Floch, la diferencia de tono, una diferencia como la que hay entre el audio del final y la forma en cómo se mostró en el anime después. La gente es muy burda con el arte, lo quieren simple, entendible, directo, y de hecho es una característica preciosa que me encanta de Shingeki. Entre tanta complejidad de su historia, los conceptos para entenderla se me hacen bastante simples y bien explicados en la historia. Incluso cosas complicadas como las memorias de Eren y sus repercusiones con el titán de ataque son fáciles de entender, y eso es un logro del grandísimo talento de Isayama. La información ha estado ahí fuera desde hace años y no se tomaban la molestia de buscarla. Incluso preferían ignorar todo lo que Isayama ha estado diciendo estos años. Incluso es fuera de lo normal que un autor explique tan bien su enfoque y la forma que le ha dado sus ideas en base a las inspiraciones que le han dado otras obras. Y todo va siguiendo la misma línea narrativa. Tal vez pudo haber sido un poco más oscuro el camino hacia el final, pero eso solo era el enfoque de un joven e inexperto Isayama. Y esos cambios en su mente no cambiaron nada de la historia. La desarrolló más, como cualquier autor, pues no se puede ignorar todo el potencial que nace a partir de descubrir a sus propios personajes. Otra prueba de que siempre siguió su línea narrativa es con Sasha y algo que ha mencionado varias veces también. Incluso él deseaba que Sasha continuara en la historia, pero su muerte era algo que se decidió desde hace mucho tiempo, y no seguir su línea narrativa de eventos podría hacer que la historia se cayera, que un personaje siguiera vivo cuando no debía, salirse de sus planes. A pesar de todo, continuó con su idea y así lo hizo toda la historia. Querer negarse a creer estos hechos es buscarle mangas al chaleco, porque solo ha pasado una vida confirmando una cosa, y quieren descalificarlo todo, solo por algo que dijo hace 10 años de una entrevista que ya no se puede encontrar y en la que el contexto influye. Es como el asunto de Muv-Luff, la gran mayoría cree que usó su historia como influencia para la historia de Shingeki, y de ahí se sacan la paja mental de que el manga y el anime son universos distintos y cosas así. Cuando él ha dicho que las inspiraciones que le dio Muv-Luff son cuestiones mucho más pequeñas, como el concepto de la humanidad arrinconada peleando contra monstruos con rasgos humanoides. Y esa info se encuentra en el primer guidebook, es algo muy fácil de encontrar, que en segundos destroza un montón de teorías. Por eso es que desde hace mucho tiempo dejé de ver los videos sobre Shingeki de otras personas y me he dedicado a esto de buscar todo yo mismo y corroborar las fuentes de todo lo que se discute. Porque pasa como ahorita, que te encuentras a la gente copiando y pegando un artículo de unas cuantas líneas de Crunchyroll que ni siquiera tiene transcrito algo de la entrevista que tuvo. Por eso siempre que me quieren preguntar algo sobre una teoría o cosa, pido que me manden links que corroboren la información. Prefiero gastarme una hora leyendo artículos que venir a contarles información falsa. Ya lo he dicho varias veces, yo vengo a contar hechos a gente pensante. Es también como el asunto reciente en su entrevista en Nueva York, docenas de videos y noticias con titulares diciendo que Isayama se arrepiente del final, pidiendo disculpas llorando, cuando cualquier persona que haya visto y leído la entrevista sabe que eso es invento total y deformación de las palabras a conveniencia. ¿Por qué? Porque hablar mal de las cosas vende, porque es mucho más fácil hablar mal que explicar por qué algo está bien. Pero pues no se le puede corregir a todos y es una lástima que la gente se conforme con un nivel tan bajo de comprensión lectora. Si quieren saber a lo que me refiero, ahí está mi video de su entrevista en ese evento, para que ustedes mismos se informen bien, en vez de terminar como la mayoría de gente conformándose con un post de Facebook hecho por un random o un video de YouTube que busca vistas fáciles.
No olviden suscribirse, comentar qué más les gustaría ver en el canal, unirse como miembros si gustan apoyar y tener poder de voto sobre el contenido futuro. Todo ayuda a mejorar el contenido y que sobreviva el canal. Gracias por ver y nos escuchamos en el próximo.